con la educación superior y en general con la educación. Y de otro lado, pues este encuentro que desde que Gladys empezó a plantearlo, dijimos, es clave también para pensar cómo ir concretando estas transformaciones, porque los académicos y quienes somos formados en pedagogía a veces nos movemos mucho en las nebulosas y en las teorizaciones, pero cuando hay que aterrizar en parametrizaciones, que es la palabra que nos da cólico aquí cuando hablamos con Gladys, en la parametrización de programas, en la revisión de créditos, en las homologaciones y demás, uno dice, ¿y eso cómo se come? ¿Sí? Entonces es un momento muy lindo para nosotros y para nosotras, y ahorita en un ratico también quieren pasarse por el Teatro San José, pues se van a encontrar por allá también con un espacio académico muy interesante. Muy bien, yo quiero compartirles hoy más que una definición de lo que es la educación flexible hoy y más allá de lo que implican los nuevos modelos o dispositivos curriculares, unas coordenadas con las cuales nosotros estamos pensando la flexibilización de la educación superior en la universidad, como les decía ahorita, más allá de la resignificación del PI, más allá de la resignificación de la pedagogía y el carisma amigoniano, pensar cómo estas transformaciones que estamos viviendo en el campo de la educación, que nos interpelan profundamente, son transformaciones que primero tienen que generarnos algunas sospechas, ¿sí? Y segundo, pues nos tienen que permitir avanzar. No nos podemos quedar como en la parálisis de llegó la inteligencia artificial y entonces, pues, ¿sí? ¿Por qué digo que hay que sospechar? Nosotros hemos venido problematizando en la universidad algunos clichés que hay en torno a la educación superior y particularmente a lo que pasa con los y las jóvenes que teníamos acostumbrados a que llegaran a la educación superior, ¿sí? Clichés como cuáles: los jóvenes ya no quieren estudiar, ¿sí? Nos parece que es un cliché peligroso, porque si bien es cierto, hay jóvenes que hoy tienen una mirada distinta, una comprensión distinta de la educación superior, pues ninguna de nuestras universidades podría estar hoy aquí si no hay todos los estudiantes que tenemos. En nuestro caso, más de 13.000 estudiantes que siguen apostando por la educación. El otro cliché es: a los jóvenes y a las jóvenes de hoy solo les interesa ser influencers. Nos parece que también es un estigma peligroso. Puede que haya algunos y algunas, y quizá sean muchos más hoy que los que teníamos en otro momento, que querían vivir de las redes sociales, pero no todos están pensando en eso. Es decir, para una universidad como la nuestra, cuyo uno de los ejes importantes de la filosofía es la juventud, resulta muy importante problematizar esos clichés. Y queremos profundizar, bucear un poquito más en esos clichés para poder entender lo que está pasando con la educación superior, sin tomar posturas polarizantes ni indiferentes. Entonces, básicamente lo que les quiero compartir hoy son algunas coordenadas muy breves, porque Gladys me dio media horita y yo pues me tengo confianza para hablar, entonces voy a tratar de ser lo más concreta posible. Lo primero que quiero señalar es: ¿por qué estamos hablando en la universidad de dispositivos curriculares y no de modelos curriculares o de modelos pedagógicos? Porque la noción de modelo, y la noción de modelo nos hace pensar que el modelo se trae y se aplica tal cual, ¿sí? Insisto, para quienes somos formados en pedagogía, la idea de los modelos pedagógicos fue en algunos momentos muy importante la propuesta de Rafael Flores, en el caso de Colombia, con la idea de unos modelos pedagógicos que nos permitían aplicar diferentes tipos de enseñanza, diferentes concepciones del aprendizaje, de la evaluación del maestro. Fue muy importante, pero esos modelos también se volvieron como una especie de corset, ¿sí? Un corset que de alguna manera también hizo o generó procesos de isomorfismo institucional, es decir, que todas las instituciones nos queramos parecer a las instituciones más prestigiosas o más reconocidas del país. En algunos casos, olvidando que esa identidad particular que tenemos todos y todas, pues es la identidad que nos hace viables, sostenibles y pertinentes. Si todas las universidades terminamos pareciéndonos a los Andes, pues no solamente desacreditamos
la propuesta de los Andes, ¿sí? Todos queriéndonos parecer a ella, sino que también en esa carrera pues sacrificamos las cosas particulares que podemos tener, ¿sí? La Universidad de los Andes se ha ganado un lugar muy importante en el país, pero también cada una de nuestras universidades tiene unas particularidades y creo que hay que tener mucho cuidado con esos isomorfismos. Y lo otro, en lo que estamos trabajando mucho es en la idea de dispositivos curriculares, dispositivos pedagógicos, que básicamente nos permiten construir propuestas académicas a imagen y semejanza de la apuesta que tenemos de formación en nuestras universidades. Eso es un tema largo, no me voy a detener en eso, pero sí quería señalar. Muy bien, yo les voy a hacer una provocación para estas coordenadas. Me imagino que muchos y muchas conocen este famoso poema de Cavafis, el poema de Ítaca. El poema de Ítaca es un poema muy bello que habla de entender la vida como un viaje y de entender que en ese viaje lo maravilloso del viaje no es volver o llegar al lugar final, sino el camino que implica todo ese trayecto y todo ese recorrido. Y yo voy a utilizar este poema, yo después con Gladys les puedo compartir esta presentación, les comparto el poema, les comparto la presentación y en adelante voy a utilizar algunos fragmentos para hacer una comparación entre lo que está pasando hoy en educación, sobre todo en educación superior, y por qué entender estas propuestas de formación que hoy se transforman más como un viaje que como una llegada. Muy bien, vamos a hablar de la primera coordenada. Yo voy a presentar hoy solamente 5 coordenadas. La primera tiene que ver con una expresión muy bella que tiene el poema, en la que habla del viaje permanente a Ítaca, ¿sí? Entender la formación como viaje y no solamente como llegada. Muchos de nuestros estudiantes, muchos de los y las jóvenes han empezado a plantearnos a la educación superior: a mí no me interesa el título, a mí me interesa la microcertificación, la habilidad, no me interesa tener el título ya, primero porque algunos ya tienen trabajo, ¿sí? Ya trabajan, ¿sí? De otra manera, también uno podría entender que esa formación que se transforma como un viaje permite reconocer, sí, muy importante el final, pero también muy importante el camino. Y el camino que hoy emerge por muchas formas que en otro momento no teníamos tan validadas. Las microcertificaciones, las insignias, esos momentos específicos o rutas específicas de certificación. En un mundo en el que el conocimiento está mutando permanentemente y no está anclado únicamente en las universidades, resulta muy importante pensar que la formación no es que se haya cuestionado o se haya acabado el sentido de la formación, sino que se ha resignificado. Y esa resignificación hay que entenderla hoy en las universidades asociadas a las ofertas y a las propuestas que tenemos para nuestros estudiantes. Pensar la efectividad de la formación universitaria solamente como punto de llegada, es decir, la graduación, resulta hoy insuficiente. La formación como un proceso que implica reconocer la educación continua, y en educación continua, ustedes lo saben más que yo, hoy tenemos un paquete de grandes cosas, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, la necesidad de aprender, desaprender y reaprender. La formación tiene sentido y esto para nosotros en la universidad hoy es clave. La formación tiene sentido en clave local, es decir, no se puede pensar la formación, sobre todo la formación universitaria, en un deslinde de lo local y lo global. Yo no puedo formar ingenieros de sistemas hoy en Colombia pensando en Colombia. Yo tengo que formar ingenieros de sistemas hoy en Colombia pensando en el mundo, ¿sí? Y eso tiene transformaciones profundas para las ofertas académicas. Ahora, ¿cuáles son unas consecuencias directas, algunas, que puede tener esta resignificación de la formación? Primero, entender el conocimiento como un campo de resignificación permanente. Nosotros estamos en la universidad construyendo estados del arte de todos los campos de conocimiento de todas las facultades. ¿Por qué? Porque la psicología que hoy tenemos en la universidad no es la misma psicología
de hace 10 años, de hace 20 años o de hace 30 años. La psicología hoy es otra, ¿sí? Hoy estamos hablando, y es el segundo punto, de nuevas disciplinas y de nuevas carreras y de nuevos programas. Por ejemplo, la psicología aeroespacial. Si a nosotros nos pide hoy la NASA que le mandemos psicólogos, psicólogas preparadas para afrontar toda la carrera aeroespacial, nosotros tenemos que decirle, no, nosotros tenemos psicología social. Como si lo social fuera aquí chiquito para las comunidades. La psicología aeroespacial hoy es un campo en profundo desarrollo en Estados Unidos. Hay unas plazas permanentes para psicólogos aeroespaciales en la NASA porque hay una serie de debates en torno a los fenómenos psíquicos, psicológicos, emocionales que experimentan todas las personas que están saliendo del planeta. Carreras para las que no teníamos ni siquiera previsiones hace 20 años, hoy nos están diciendo los campos de conocimiento son móviles. Entonces, construir nuevos estados del arte, nuevos marcos de referencia, nos permite también pensar los programas. No podemos tener ni siquiera en medicina o en derecho carreras a perpetuidad. Son carreras que nos implican transformaciones permanentes en los campos de conocimiento. La importancia de las redes universitarias para poder ofrecer una formación localizada. Si nosotros hacemos parte de una red de universidades católicas de Colombia, América Latina y del mundo, ¿cómo nuestros estudiantes aprovechan esas redes para que a través de esas redes puedan comenzar aquí su carrera, seguirla en Bogotá y terminarla en Sao Paulo? ¿Cómo hacemos para que esas redes realmente le permitan a los estudiantes moverse por el mundo? Ahora, hay una cosa que se transforma profundamente con esta coordenada y es que quizás ya no nos sirvan tanto los indicadores de permanencia y de graduación, porque los estudiantes quieren vivir la universidad de una manera distinta, ¿sí? Entonces, tener esos indicadores como indicadores de eficiencia de las universidades, quizá hoy haya que complementarlos con otros. Y la validación de tramos, rutas de aprendizaje. Segundo, que el camino sea largo. Todos y todas sabemos que hoy estamos hablando de educación a lo largo de la vida, ¿sí? Y cuando hablamos de educación a lo largo de la vida en las universidades, pues estamos hablando de que cualquier persona en cualquier momento puede llegar a las universidades a hacer cualquiera de las ofertas, cualquiera de los programas, cualquiera de las experiencias de aprendizaje que tenemos, el diplomado, el curso, la insignia, la microcertificación, el pregrado por rutas. ¿Cómo abrimos las universidades para que realmente sean ecosistemas de formación a lo largo de la vida? ¿Cómo hacemos para que eso en los sistemas académicos no nos genere traumatismos y que podamos realmente cambiar, con Claudia hemos conversado mucho, cambiar la mirada académico-administrativa para poder hacer de la universidad un ecosistema? Desmarcar la formación de la finalidad exclusiva al mundo del trabajo. No estamos formando hoy única y exclusivamente para el mundo del trabajo. Hay personas que llegan a la universidad para adquirir alguna habilidad, para desplegar algún interés, y cómo las universidades ofrecemos eso. ¿Cómo garantizamos que las personas pensionadas puedan venir a la universidad a hacer un curso de jardinería con un enfoque amigoniano, con un enfoque como el que nosotros tenemos en la universidad o en sus universidades? La formación para todos los grupos de edad, todos los niveles, todas las modalidades, todas las esferas y espacios de aprendizaje y con una amplia variedad de fines. Hoy estamos asistiendo todos y todas a los técnicos laborales en nuestras universidades. Y si ustedes lo recuerdan bien, hace no muchos años, yo diría 20, hablar del técnico laboral era como, no, nosotros somos universidad, ¿sí? Nosotros no tenemos técnicos laborales. Hoy estamos pensando que la formación técnico-laboral, la formación tecnológica tiene un sentido muy importante en la universidad y que incluso complementa de manera muy especial las propuestas de formación. ¿Qué implica esto entonces? Ya lo decía, entender la universidad como un ecosistema de formación, el aprendizaje con foco en los proyectos vitales.
¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Universidades como Melbourne, por ejemplo, está garantizando que sus estudiantes dediquen todo el primer semestre a construir su proyecto de vida. No ven cursos, no ven clases, no asisten a ningún espacio de las carreras o de los programas académicos para los que se inscriben. Se dedican todo un semestre con un dispositivo institucional particular de acompañamiento a construir su proyecto vital. Y en función de eso arman su currículum, ¿sí? Universidades como la Universidad de Ibagué hoy ha transformado su currículo pensando en que de manera inicial los estudiantes conozcan la región. El primer semestre no ven clases de sus programas académicos, conocen la región. Y después de conocer la región, las necesidades, los problemas, los desafíos, los empresarios y las apuestas de desarrollo de la región, comienzan sus carreras. Y después, en sus prácticas, vuelven a esos contextos. ¿Por qué? Porque la Universidad de Ibagué se comprometió con ser una universidad que transforme profundamente la región. Forman profesionales para la región, ¿sí? Pero eso no lo hacen desligados de un análisis de lo que pasa en el contexto mundial. Rutas, trayectorias, itinerarios de aprendizaje con centralidad en el interés del estudiante. No podemos crear esas rutas, esos itinerarios si no sabemos qué quieren los estudiantes. Pero también, si ustedes lo ven bien, ¿qué implica esto? Una deconstrucción de lo que hoy entendemos por mallas curriculares y por planes de estudio. Que valga la pena decirlo, yo sé que ustedes lo saben muy bien, pero yo siempre lo ratifico, decir currículo no es decir malla académica, decir currículo no es decir plan de estudios. El plan de estudios hace parte, pero no es el currículo tiene una composición mucho más compleja. Compatibilización de planes de estudio y simultaneidad en la formación. ¿Cómo hago yo para formar psicólogos con enfoque en comunicación en una universidad donde tenemos los dos programas? ¿Qué porcentaje tiene que ver el estudiante en psicología y qué porcentaje tiene que ver en comunicación para que yo lo pueda titular como profesional en psicología, pero al mismo tiempo con todos los reconocimientos, certificaciones en comunicación? ¿Cómo hacemos institucionalmente eso? Y sistemas académicos amigables para el reconocimiento de saberes. Hoy las universidades estamos interpeladas por otras formas de saberes que no son los saberes occidentales. Los saberes ancestrales, comunitarios, rurales, que se incorporan hoy a la producción de conocimiento, tienen que ser parametrizados y validados de alguna manera. Muy bien. La tercera coordenada tiene que ver con entender la formación como experiencia de aprendizaje en la vida y no para la vida, ¿sí? Muchos de los eslogans que nosotros tenemos en las universidades hablan de formar para la vida, como si la vida fuera posterior a la formación. Y hoy lo que nos está diciendo la educación experiencial, la educación basada en retos, la educación basada en proyectos, es que se forma en la vida, de cara a los problemas, a los desafíos, a los retos que tenemos en la realidad ya. Los bootcamp que tenemos, toda la perspectiva de cultura maker, pues hace parte finalmente de esa posibilidad de formar en la realidad, en la vida. ¿Qué implica esto? Que el contexto real adquiere el lugar de aula de aprendizaje y la capacidad de resolver problemas constituye hoy la evidencia para la evaluación y el insumo para la transformación social. Todos y todas sabemos lo que está pasando con las habilidades, competencias, resultados de aprendizaje. Ya hoy las universidades tenemos un poco más de capacidad de maniobra para poder definir cómo queremos hacer la evaluación. La evaluación por competencias nos parecía un poco estrecha, pero cuando nos dicen construyan, entonces a imagen y semejanza sus modelos de evaluación, uno dice entonces ahora qué hacemos. ¿Sí? Si ya no son los resultados de aprendizaje, si ya no son las competencias, si ya no son las habilidades, hoy estamos hablando de desempeños y de dominios, ¿sí? Muy bien. ¿Qué implica esto? Entender la investigación como una disposición para pensar y actuar en la realidad. Es decir, la investigación no como el proyecto para el trabajo de grado,
sino la investigación como una disposición permanente de docentes y estudiantes para problematizar la realidad. ¿Qué implica eso? ¿Qué vamos a hacer con los trabajos de grado como requisito final? ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de cosas en el pregrado, con el trabajo de grado en la maestría, con la tesis doctoral en el doctorado? Muy bien. El diálogo de saberes, como lo decíamos ahorita, que configura una herramienta muy importante, pero que tiene un gran desafío en términos de la parametrización. Cuando yo digo voy a enseñar matemáticas no occidentales en la universidad, matemáticas no occidentales, matemáticas ancestrales, ¿cómo hago yo para finalmente reconocer esos procesos de aprendizaje en eso que no estábamos acostumbrados a hacer? Y el coaprendizaje, que básicamente implica la posibilidad de que docente, estudiante y contexto interactúen de manera permanente. ¿Qué otras consecuencias tiene? El contexto como una posibilidad de interacción pedagógica, mayor articulación con sectores productivos, sociales, médicos, comunitarios. Es decir, hoy no podemos pensar la formación sin conversar con los empresarios, lo cual no quiere decir que formamos para las empresas solamente, formamos para muchos escenarios, pero hay que hablar con todos los sectores hoy. Estrategias de aprendizaje-servicio que cada vez se expanden más, no solamente en los programas que tienen que ver con salud, evaluación de desempeños y dispositivos pedagógicos con relevancia en retos y en experiencias. Muy bien. Y dos coordenadas finales que tienen que ver con los sujetos. De un lado, el sujeto de la formación, que digamos en sentido amplio son los y las estudiantes, pero recuerden que no estamos hablando de los y las estudiantes jóvenes solamente. Estamos hablando de los y las estudiantes en cualquier momento de su vida, ¿sí? El sentido pragmático del aprendizaje se mide por la usabilidad del aprendizaje. Es decir, cuando uno conversa con los chicos y las chicas o con los y las estudiantes, incluso de posgrados, lo que le dicen a uno es, sí, yo hago el doctorado, pero ¿para qué me sirve? Yo veo ese curso de matemáticas 1, 2 y 3, pero ¿para qué me sirve? ¿Sí? Y esas interpelaciones son interpelaciones que hoy están relacionadas con la potencia de usabilidad del conocimiento. La efectividad del tiempo es directamente proporcional a la inmediatez de su aplicabilidad. Los y las estudiantes no es que no quieran aprender, quieren aprender aquello que puedan usar ya. ¿Sí? Por eso alguien me decía en estos días, yo ya no leo los manuales con el que viene la nevera, el horno, no, yo voy y veo en YouTube o en TikTok, sí, yo estoy más bien, un TikTok, y ahí me enseñan cómo hacer, no, manuales no, ¿sí? Entonces miren que son cambios de formatos, que por eso decíamos ahorita es muy importante interpelarlos, problematizarlos y no quedarnos con el cliché de que es que los jóvenes ya no leen manuales, no, ya no los necesitan, tienen TikTok. Muy bien, la multimodalidad del aprendizaje adquiere mayor relevancia. Todo el debate por el uso de los celulares, la inteligencia artificial, la música, como escenarios de producción de conocimiento es fundamental. Hoy no podemos esquivar la multimodalidad del conocimiento. No podemos ir satanizando TikTok porque solamente aparecen chicos bailando y haciendo bobadas. Puede que aparezcan algunos bailando y haciendo bobadas, pero también hay otros conocimientos que se tramitan por esa vía y no los podemos desconocer. Entonces, ¿qué implica de manera concreta? El replanteamiento de los núcleos de saber, lo que les decía ahorita. ¿Cuál es el núcleo de saber que configura cada uno de los programas académicos que nosotros tenemos? La resignificación del sistema de créditos académicos, que esto a ustedes les debe sonar muy cerquita, que implica este sistema de créditos académicos que hoy tenemos en el país. Se corresponde con los nuevos núcleos y con la nueva forma de producción de conocimiento. Esa relación de tiempos será la relación de tiempos que necesitamos cuando estamos hablando de experiencias, de desafíos, de retos, cómo reconfiguramos ese sistema. El acortamiento de los planes de estudio y en consecuencia el acortamiento de los programas académicos, que ojo,
nosotros hemos tenido una conversación aquí muy interesante en la universidad y es, no es empaquetar los mismos créditos en menos tiempo, ¿sí? Pero tampoco es decir que hay cursos que deben permanecer porque hay profes que los han dado eternamente y entonces no se los podemos quitar, ¿sí? Yo he dicho varias veces aquí, lo hemos conversado mucho con los decanos y las decanas, que en la academia a veces tenemos como una escrituración de cursos. Matemática 1 no, la del profe Pepito Pérez, nadie puede tocar ese curso. Entonces, si vamos a hacer una reforma curricular y el profe no quiere hacer reforma curricular, pues el profe dice, pues, no, eso no se puede mover. Entonces, las reformas curriculares que responden a estas transformaciones no pueden estar supeditadas a una escrituración de cursos, sino a un replanteamiento de los núcleos de conocimiento. Muy bien. Los diseños curriculares modularizados, ya hay muchas universidades que estamos trabajando en eso. Los planes curriculares centrados en proyectos transversales y conectados con problemas y desafíos reales. Y cierro con esta. El sujeto de la formación, el rol de los y las maestras. En la conferencia de la UNESCO que se desarrolló ahorita en agosto en Chile, en Santiago de Chile, había un debate muy importante en torno al papel de los maestros y maestras, ¿sí? La UNESCO no dijo de manera explícita que los maestros y maestras iban a desaparecer, sino que nos mostró unas cifras muy importantes del déficit en carrera docente que hay en el mundo. Hoy tenemos un déficit enorme, como ustedes lo ven ahí, de maestros y maestras. Pero no solamente porque ya mucha gente no quiere estudiar las licenciaturas, sino porque se está pensando, y es otro de los clichés, que la inteligencia artificial va a suplantar a los maestros y maestras. Pues déjenme decirle que eso no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. Y miren esto otro que lo traigo porque además me pareció lindo. La UNESCO declara la relación estudiante-docente como patrimonio de la humanidad. Es una relación que se ha inventado la humanidad. No hay ninguna otra especie que tenga esa relación estudiante-maestro, ¿sí? Es una relación que constituye un eje fundamental de la cultura, ¿sí? Y de la forma de construir civilidad y humanidad. No puede desaparecer tan fácil. Además, recuerden que la inteligencia artificial es justo artificial y es construida por unas personas que la alimentan, que la alimentamos cada vez que la usamos. Es muy importante abrir debates. Hoy pues obviamente no lo vamos a hacer de manera amplia. El papel de la inteligencia artificial no puede ser ni un fantasma ni un hecho que demos por sentado. No podemos pensar que se van a acabar todas las carreras o que se va a acabar el papel de la universidad o el papel de los maestros porque la inteligencia artificial llegó. Claro que llegó, y claro que llegó a replantear muchas de las prácticas que tenemos. Algunas de las prácticas pedagógicas que teníamos, como poner un PowerPoint y recitar conocimientos de autores. Claro, si es así que pensamos la práctica pedagógica, pues mejor la recita cualquiera de las inteligencias. Pero si pensamos el papel del maestro y la maestra como mediadores culturales, ese es un papel que no se puede suplantar. ¿Qué implica entonces? Ya lo dije, maestros y maestras como mediadores expertos, el coaprendizaje. Hoy en las aulas tenemos estudiantes que saben más que nosotros, tienen más información que nosotros, y eso no puede ser vergonzante. Es decir, a un maestro no le puede dar pena que un estudiante hoy tenga más información que la que uno tiene. Lo que sí es importante que cuestionemos es cómo somos capaces de mediar en esa relación con la producción de conocimiento, y en eso que no le pueden quitar a las universidades, y es su condición de institución pública capaz de interpelar la producción de humanidad. En eso las universidades no nos podemos dejar destituir, ¿sí? La universidad es una institución muy importante para la sociedad porque tenemos una labor formativa, no solamente de tramitología de conocimientos, ¿sí? La capacidad dialógica interdisciplinaria, transdisciplinaria y con saberes otros, y el liderazgo en la transformación social, la identificación, diseño de experiencias y movilizaciones. Muy bien, termino diciendo que ciertamente no es un desafío sencillo lo que estamos viviendo hoy en esta transformación acelerada
de la manera de entender la educación, de entender las universidades. Yo no sé si ustedes, pero yo que soy formada en licenciatura, para mí este es un momento absolutamente desafiante y un momento absolutamente emocionante también en términos de cómo transformar la educación, cómo transformamos las prácticas pedagógicas, las prácticas curriculares, cómo transformamos cada una de las interacciones que tenemos en las aulas de clase. Ser maestro, maestra, hacer parte de una comunidad académica universitaria hoy tiene un papel, y lo digo en mayúsculas sostenidas, un papel ético, político supremamente valioso. No estamos formando los trabajadores del mañana, estamos formando sujetos, hombres, mujeres, poblaciones diversas para que seamos capaces de encarar los desafíos civilizatorios que tenemos. Y por eso no se trata de una tarea meramente operativa, instrumental. Se trata de volver a ocupar con orgullo, porque yo también a veces siento que las universidades, cuando vemos que la matrícula va bajando, como que nos vamos como ruborizando un poquito y sintiendo que estamos perdiendo la batalla. No, yo creo que hay que recuperar ese papel protagónico de las universidades como lugares donde se produce permanentemente conocimiento, donde permanentemente nos estamos formando, insisto, para encarar esos desafíos que tenemos como humanidad, desafíos ético-políticos. Y por eso les animo a que sigamos en esta tarea y a que todas las actividades que vamos a desarrollar durante esta jornada nos permitan salir de aquí con mucha motivación, con mucha energía, hacer estas reformas, ajustes que necesitamos en todas las instituciones. Muchísimas gracias.